Bienvenidos a todos los participantes que se han dado cita en esta nueva clase de Reforma Pro Salud. Como ya es costumbre, primero vemos la parte espiritual para luego pasar a la nutrición ortomolecular y fisiopatología. Les invito a inclinar el rostro para orar, porque si no, no vamos a entender nada de la primera parte. Inclinamos el rostro. Querido Padre Celestial, gracias por darnos el privilegio de estudiar tu palabra de esta manera, tan explicada detalle a detalle, versículo por versículo. Que nos sirva para darnos cuenta que tú conoces todo el futuro y que la profecía siempre se cumple. Rogamos tu bendición y que acrecientes la fe en nosotros, por supuesto la fe en ti y esa seguridad que debemos tener que tú estás al control de nuestras vidas y nos proteges. Por Jesús, amén. Pues bien, quedamos en la última parte del versículo 15, en donde estábamos hablando de ese detalle tan impresionante de estos 391 años y 15 días, cuando el versículo nos anunciaba ese año profético, ese mes profético, ese día profético y esa hora profética. Que Josías Litt en el año 1840 fue capaz de definir la fecha exacta de la caída del Imperio Otomano. Impresionante. Bueno, sigamos. Pero aunque los 4 ángeles fueron así soltados por la voluntaria sumisión de los griegos, otra suerte infortunada guardaba las sedes del imperio. Amurates, el sultán al cual se presentó la sumisión de Bracoces y por cuyo permiso reinó en Constantinopla, no tardó en morir y le sucedió en el imperio en 1451 Mahoma II, quien pronto codició a Constantinopla y resolvió hacerla su presa. Por consiguiente, hizo preparativos para sitiar la ciudad y tomarla. El sitio empezó el 6 de abril del 1453 y terminó con la toma de la ciudad y la muerte del último de los Constantinos, el 16 de mayo siguiente. La ciudad oriental de los Césares pasó a ser sede del Imperio Otomano. Las armas y los métodos de guerrear que se usaron en el sitio que hizo caer a Constantinopla y la redujo a sujeción habían sido notados distintamente, como veremos por el profeta. El versículo 16. Y el número del ejército de los de a caballo era 200 millones, y oí el número de ellos. Innumerables hordas de caballos y sus jinetes. Gibbon describe cómo sigue la primera invasión de los territorios romanos por los turcos. Las miriadas de los turcos cubrían una frontera de 1000 kilómetros, desde el Tauro hasta el Serum, y la sangre de 130.000 cristianos fue el sacrificio grato al profeta árabe. El lector debe juzgar si el número está destinado a impartir la idea de una cifra exacta. Algunos suponen que lo que quiere decir es 2 veces 200.000 y luego, siguiendo algunos historiadores, encuentran que tal era el número de los guerreros turcos que participaron en el sitio de Constantinopla. Algunos piensan que 200 millones es el número de todos los guerreros turcos que hubo durante los 391 años y 15 días, que anunciaba la profecía del versículo 15, de su triunfo sobre los griegos. Nada se puede afirmar sobre el punto, ni es esencial tampoco. Versículo 17. Así vi los caballos en visión, y los que sobre ellos estaban sentados, los cuales tenían corazas de fuego, de jacinto y de azufre. Fíjense ustedes el detalle que nos da de estas personas, que definitivamente son ellos por los colores, fuego, de jacinto y de azufre. Vio estos caballos en visión y sobre ellos estaban sentados los jinetes que tenían estos colores. El detalle de la profecía es impresionante, como veremos a continuación. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Y los leones como tienen una cabellera bien larga, igual que ellos. Y de la boca de ellos salía fuego, humo y azufre. Pues veamos. La primera parte de la descripción puede referirse al aspecto de estos jinetes. En cuanto a su color, el fuego es rojo, pues se dice comúnmente rojo como el fuego. El jacinto es azul y el azufre amarillo. Entonces esto que nos describe de cómo eran los jinetes, tenían corazas de fuego rojo,
de jacinto, azul, y de azufre, amarillo. Tales eran los colores que predominaban en la indumentaria de esos guerreros. ¿No les parece sorprendente el detalle de una profecía escrita en el siglo I después de Cristo, en algo que estamos hablando que es impresionante? O sea, vean los años de lo que estamos hablando aquí del año siglo XV, del 1453, o sea, es impresionante. A mí me sobrecoge, porque el Dios que tengo, el Dios que creo, le da a los fieles seguidores de su palabra, que es la Biblia, tanto detalle para no errar y entender la profecía. De manera que la descripción correspondería exactamente al uniforme de los turcos, que se compone mayormente de rojo, escarlata, azul y amarillo. Las cabezas de los caballos tenían apariencia de cabezas de leones para denotar su fuerza, su valor y su ferocidad, mientras que la última parte del versículo se refiere indudablemente al uso de la pólvora y las armas de fuego para los fines bélicos, pues dicho uso acababa de iniciarse. Mientras los turcos descargaban sus armas de fuego desde el lomo a sus caballos, ellos daban a quien los miraba de lejos la impresión que salía fuego, humo y azufre de la boca de los caballos. Los comentadores concuerdan en que la profecía relativa al fuego, al humo y al azufre se aplica al empleo de la pólvora por los turcos en su guerra contra el Imperio Oriental, pero alude generalmente tan solo a los grandes cañones empleados por aquella potencia, mientras que la profecía menciona especialmente los caballos y el fuego que salía de la boca de ellos, como si se usaran armas más pequeñas, y eso desde arriba del caballo. Barnes piensa que tal era el caso, y una declaración de Gibbon confirma la opinión. Dice: las incesantes andanadas de lanzas y saetas iban acompañadas del humo, el ruido y el fuego de sus mosquetes y cañones. Tenemos aquí una buena evidencia de que los turcos usaban mosquetes, y en segundo lugar es indisputable que en su método general de guerrear peleaban principalmente a caballo. Entonces apoyo la inferencia de que usaban armas de fuego a caballo y cumplían con exactitud la profecía según la ilustración ya aludida. Acerca del uso de armas de fuego por los turcos en su campaña contra Constantinopla, Eliot tiene esto que decir. Como se ha alargado tanto el estudio de esta profecía, les dejo de tarea acá para que puedan leer esta observación que hace Eliot y luego la observación que hace Gibbon para respaldar la profecía. El versículo 18 y 19. De estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, del fuego, del humo y del azufre, que salían de la boca de ellos, porque su poder está en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes y tenían cabezas y con ellas dañaban. Bueno, recordemos que no es tan difícil que el Apocalipsis señale a animales para definir potencias, pues tenemos claramente cómo es que nos describe el Apocalipsis en el capítulo 12, un dragón, en el capítulo 13, dos bestias, una que tenía apariencia de cordero pero hablaba como dragón, y esta bestia temible, espantosa, que nos habla de una relación impresionante con el libro de Daniel, porque en Daniel, el capítulo 2, tenemos la estatua, pero luego tenemos los capítulos 7, el capítulo 8, que salen más animales. Sale un macho cabrío, carnero, sale un oso con 3 costillas en la boca, sale un león, un leopardo con 4 alas. Muchos animales andan en el Apocalipsis y todos son imperios, los imperios de la época. En Daniel nos habla ahí de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y nos amplía Roma, y la continuación de Roma está en el Apocalipsis, con esta bestia grande y espantosa y este cuerno pequeño que también estaba en Daniel, que decía que iba a cambiar los tiempos y la ley, que eso lo cumplió el... Querida Araceli, es segunda vez que habilitas tu micrófono, en la tercera vez serás expulsada de la sala. Entonces tenemos en este cuerno pequeño que representa el papado, cuando creció en medio de esos 10 cuernos, que eran estos mismos 10 dedos de la estatua de Daniel II, que representa la Comunidad Europea, precisamente sucedió así. Cuando arribó el Vaticano, cuando se formó, tuvo que eliminar a 3 tribus bárbaras, que eran arrianas, que no creían en la Trinidad, para poder establecerse. Qué impresionante cumplimiento cuando hablamos
de 600 años antes de Cristo así de definido con exactitud. Entonces, no es extraño que el Apocalipsis utilice figuras de animales para representar imperios, para representar países, potencias. Así es como también nos define esta bestia que es como cordero, pero habla como dragón, que nos habla de Estados Unidos, que le hace la imagen a la bestia, que es todo este cumplimiento de la ley dominical que se viene, en donde Estados Unidos es trascendental para el cumplimiento de la ley dominical, creada por la Iglesia Católica bajo la encíclica Laudato Si, que es la ley dominical disfrazada de cambio climático. Por eso es importante saber de geopolítica, ser culto, saber de historia, porque toda la historia de la humanidad está prevista en la Biblia con una exactitud impresionante. Este versículo expresa el efecto mortífero del nuevo método de guerrear. Mediante esos tres agentes, la pólvora, las armas de fuego portátiles y los cañones, fue vencida finalmente Constantinopla y entregada a manos de los turcos. Además del fuego, el humo y el azufre que parecían salir de sus bocas, se dice que su poder estaba también en sus colas. El significado de la expresión parece ser que las colas de los caballos eran el símbolo o emblema de su autoridad. Es un hecho notable que la cola del caballo es un bien conocido estandarte turco, el símbolo de un cargo y autoridad. La imagen que vio Juan parece haber consistido en caballos que lanzaban fuego y humo. Y lo que era igualmente extraño, vio que su poder de esparcir desolación estribaba en la cola de los caballos. Cualquiera que mirase un cuerpo de caballería con tales estandartes o enseñas se sorprendería de la apariencia insólita o notable y hablaría sus banderas como lo concentraba y dirigía su poder. Esta supremacía de los maometanos sobre los griegos iba a continuar como ya se ha indicado, 391 años y 15 días, como decía la profecía. Comenzando en el momento que terminaron los 150 años, en 1449, el periodo había de terminar el 11 de agosto de 1840. Y esta fue la fecha. Estudiando la profecía, Josías Litz la dio así, así de específica. El 11 de agosto de 1840 va a caer el Imperio Otomano. Imagínense qué increíble que este pionero adventista, estudiando el Apocalipsis, haya descubierto esto. A mí me parece impresionante. A juzgar por la manera en que comenzó la supremacía otomana, a saber por un reconocimiento voluntario de parte del emperador griego de que solo reinaba por permiso del sultán turco, habríamos de concluir naturalmente que la caída o desaparición de la independencia turca se habría de producir de la misma manera y que al fin del periodo especificado, es decir, el 11 de agosto de 1840, el sultán habría de entregar voluntariamente su independencia en las manos de las potencias cristianas, exactamente como 391 años y 15 días antes la había recibido de manos del emperador cristiano Constantino XIII. Estamos terminando ya. Esta fue la aplicación que dio la profecía Josías Litz y la conclusión a la cual llegó en 1838 fue que descubrió esto 2 años antes que ocurriera el suceso. Estos son profetas verdaderos. Un profeta verdadero no es como esos farsantes que salen en los noticieros, que leen los horóscopos o que ven el tarot y que se cumple o no se cumple. Un profeta verdadero lo que dice siempre se cumple, 100% como lo dijo. 2 años antes que ocurriera el suceso que esperaba. Predijo en dicho año que la potencia turca caería en algún momento del mes de agosto de 1840. O sea, no dijo 11 de agosto, sino que dijo agosto 1840. Le faltó el día nomás, pero dijo el mes con exactitud y el año con exactitud. Pero pocos días antes del cumplimiento de la profecía, concluyó más definidamente, mira, esto no lo había leído. El primero dijo mes y año, y después fue más allá y dijo el día. Qué increíble. Era un cálculo puramente basado en los periodos proféticos de la escritura, igual que Guillermo Miller, cuando empezó a estudiar Daniel 8:14 y leyó hasta 2300 tardes y mañana y el santuario será purificado, y el Espíritu Santo lo iluminó y fue a Esdra y encontró el edicto, el año para restaurar y hacer el templo de Jerusalén, y encontró ahí Artajerje en el año 457 a.C. y descubrió esos 2300 años que iban a caer la fecha definitiva el 22 de octubre de 1844. Se equivocó en el evento simplemente porque
tenía que cumplirse la profecía. En Apocalipsis 11 salía claramente que él se iba a equivocar. En Apocalipsis 10 salía profetizado que él iba a abrir el librito, ese librito que fue cerrado. Por eso en Daniel se le dice: Daniel, cierra este librito, porque este librito es para el tiempo del fin. En el capítulo 10 de Apocalipsis tenemos que se abrió el librito y se lo comió y fue dulce la boca, pero le amargó el vientre. Fue el gran chasco con el estudio del librito, porque la fecha estaba perfecta, estudiando la profecía de Daniel 9, estudiando el libro de Esdra, ubicando bien la partida, definiendo bien el periodo de tiempo, pero lo que ocurrió ahí es que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Empezó este juicio investigador en el gran día de la expiación, esta fiesta solemne, Levíticos 23. Para más comprensión, lea Levíticos 23 y lea entero el libro de Hebreos, donde se nos habla la importancia del santuario, que es modelo y sombra del santuario celestial. Es propio preguntarse si los sucesos se verificaron de acuerdo con los cálculos. El asunto se resume como sigue. Cuando terminó la independencia maometana en Constantinopla, desde varios años antes de 1840, había estado el sultán envuelto en una disputa con Mehmed Ali Bajá de Egipto. En 1838 habría habido guerra entre el sultán y su vasallo egipcio, si no hubiese refrenado a este la influencia de los embajadores extranjeros. En 1839 comenzaron de nuevo las hostilidades, siguieron hasta que una batalla general entre los ejércitos del sultán y el Mehmed. El ejército del sultán fue completamente destrozado y su flota capturada por Mehmed y llevada a Egipto. Tan completamente quedó reducida la flota del sultán que cuando comenzaron las hostilidades en agosto, solo tenía 2 barcos de primera línea y 3 fragatas como triste resto de lo que había sido una vez la poderosa flota turca. Mehmed se negaba positivamente a devolver dicha flota al sultán y declaró que si las potencias procuraban quitársela, la quemaría. Así estaban las cosas cuando en 1840 Inglaterra, Rusia, Austria y Prusia intervinieron y resolvieron arreglar la dificultad, porque era evidente que si se lo dejaba hacer, Mehmed no tardaría en ser dueño del trono del sultán. El sultán aceptó la intervención de grandes potencias y así entregó voluntariamente la cuestión en sus manos. Se celebró una conferencia de las potencias en Londres con la asistencia del jeque Efendi Bey Likhiz como plenipotenciario turco. Se preparó para presentarlo al Bajá de Egipto, un acuerdo por el cual el sultán le ofrecería el gobierno hereditario de Egipto y toda la parte de Siria, que se extiende desde el Golfo de Suez hasta el lago Tiberíades, juntamente con la provincia de Acre, por toda su vida. Por su parte, él habría de evacuar todas las regiones de los dominios del sultán que ocupaba entonces y devolver la flota otomana. En caso de negarse a aceptar el ofrecimiento del sultán, las 4 potencias tomarían el asunto en sus manos y usarían los medios que jugaran conveniente para imponerles condiciones. Es obvio que tan pronto como este ultimato fuese entregado a Mehmed Ali Bajá de Egipto, el asunto escaparía para siempre del control del sultán y la disposición de sus asuntos estaría desde entonces en la mano de las potencias extranjeras. Y aquí las siguientes citas comprueban los hechos y la historia ocurrió tal cual fue la profecía anunciada en el siglo I después de Cristo, con cumplimiento en el siglo XIX y anticipado el día, el mes y el año con el estudio de la profecía por parte de Josías Litz 2 años antes que ocurriera. ¿Va? Maravilloso. Bueno, lo vamos a terminar porque esto es lo último, que es el versículo 20-21, para ya terminar lo de las trompetas, y la próxima clase vamos a estudiar lo que no está dicho aquí por el pionero adventista Urias Smith y lo que nosotros vamos a descubrir estudiando la Biblia, que es para nuestra época. Y este cumplimiento dentro del marco del ataque del rey del sur al rey del norte, que fueron las caídas de las Torres Gemelas, y este evento, cómo lo señala Elena de White y la importancia que tiene. Lo vamos a estudiar la próxima clase, pero quiero terminar con este tema, básicamente, para ya dejar listo para el ay que se viene con este ataque y unión, por supuesto, de la profecía ya enseñada en este programa de Daniel 11, 40-45.
Versículo 20-21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, aún no se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios y a las imágenes de oro, plata y metal, y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver ni oír ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Dios quiere que los hombres tomen nota de sus juicios y aprendan las lecciones que con ellos quiere enseñarle. Pero cuán tardos son en aprender y cuán ciegos a las indicaciones de la providencia. Los sucesos que ocurrieron mientras tocaba la sexta trompeta constituyeron el segundo ay, y sin embargo esos castigos no indujeron a los hombres a mejorar su conducta y moralidad. Los que escaparon no aprendieron nada de su manifestación en la tierra. Las hordas de sarracenos y turcos fueron soltadas sobre la cristiandad apóstata como azote y castigo. Los hombres sufrieron el castigo, pero no aprendieron lección alguna de él. Y vamos a ver en la próxima clase un tema muy sensible para la humanidad, que fue lo que ocurrió en septiembre del 2001 con la caída de las Torres Gemelas, profetizado por Elena de White, mucho antes que ocurriera, porque Elena de White estamos hablando del siglo XIX. Imagínese con tanta anterioridad, no tan cortita la anterioridad como Josías Litz, que fueron solo 2 años, estamos hablando de muchos años antes. Y vamos a estudiar a esta, que es en el marco de lo, estamos hablando de lo mismo, los mismos turcos, todo este pueblo sarraceno, en ese marco que son estos países islámicos, el rey del sur, que es el tercer ay. Lo vamos a estudiar la próxima clase. Pues bien, pasando abruptamente de tema, nos vamos con el estudio de la fisiopatología. Interesante lo de las trompetas, ¿cierto? Voy a compartir pantalla y nos tiramos. Aquí. ¿Ven bien la pantalla? Sí se ve, sí se ve. Muy bien. Bueno, acá tenemos una de las enfermedades que es agotamiento por estrés. Y voy a ver si he tratado antes algo similar, porque hay algunas enfermedades. Sí, yo ya vi estrés, entonces me voy a saltar agotamiento por estrés, porque como ya vi estrés, como la enfermedad ya se vio, la fisiopatología en la enfermedad 12, no la voy a ver. Aquí voy a seguir con diverticulosis. Eso sí que lo voy a mostrar. Diverticulosis. Bueno, primero que todo hablemos acerca de la diverticulosis, porque son unos saquitos en el colon. Es importante que usted sepa dónde sucede la enfermedad. El problema de la diverticulosis, que es así como se llama la enfermedad, es la aparición de pequeños sacos inflamados en el tracto digestivo, en la pared del colon. Son bolsitas, estas protuberancias que tiene el colon, que se producen por una dieta baja en fibra. Es la consecuencia de la mala alimentación y peligroso es, porque estos saquitos, si usted, por ejemplo, come semillas y no las mastica bien, y esas semillitas caen porque las fecas no están bien formadas, a veces cae feca en esos saquitos, eso se va a infectar y se va a producir. Ahora, el problema de esto es la diverticulitis, que es cuando hay una inflamación de un divertículo. Y esto puede llegar a cirugía, en donde el cirujano tiene que extraer ese saco y suturar allí. Imagínese lo grave que se puede ocasionar. Entonces, es común en las personas mayores de 40 años, por lo general no suele aparecer síntoma hasta que aparece la diverticulitis. Recuerde que todas las enfermedades terminadas en itis es inflamación. Por supuesto que cursa con fiebre porque es una infección y dolor abdominal. No se necesita tratamiento en la diverticulosis excepto cuando pasa a diverticulitis. De ahí la importancia a una dieta adecuada en fibra, inulina, que son fructólicos, sacáridos, probióticos para tener desinflamados los divertículos, omega 3 por lo mismo, y glutamina por lo mismo, que
hay que evitar que se inflamen los divertículos. Y por supuesto, en cuanto a la alimentación, es extremadamente importante que no se consuma semilla molida. Puede ser bien molida, pero no puede haber el riesgo que caiga algo allí que ocasione una inflamación de ese divertículo. Bueno, tenemos después la enfermedad de regeneración de articulaciones, que también me la voy a saltar, porque yo creo que hay mucha repetición. No es que sean las mismas enfermedades, pero son muy ligadas. Entonces, como ya vi tejido óseo y lo de articulación, quizás no, pero a la rápida la voy a ver. A ver, no me la quiero saltar todo, pero es tan profundo esto de la fisiopatología que me está llevando mucho tiempo. Vamos a ver lo que son las articulaciones. Sí me interesa que entiendan una articulación de qué parte se compone, ¿ya? La articulación se compone de hueso, músculo, membrana sinovial, cartílago y ligamento. En cuanto al cartílago, no sirve cualquier colágeno. Primero que todo, como la articulación son varias estructuras implicadas, el colágeno tipo 1 va a arreglar el tejido óseo, pero lo que va a arreglar el cartílago es el colágeno tipo 2. Este cartílago se arregla solo con colágeno tipo 2, al igual que el disco intervertebral, por la estructura histológica. Y el colágeno tipo 2 es muy distinto a los otros colágenos, porque los otros colágenos se miden de a 5 gramos, este se mide de 40 miligramos. Y es por eso que está ahí en el dosario colágeno tipo 2 para regeneración de articulaciones, 40 miligramos cada 24 horas como tratamiento. Y está la arginina, porque la arginina va a reparar el hueso, va a reparar músculo y va a reparar el ligamento. De la membrana sinovial, vamos a ayudar con la vitamina C. Y de lo que es cartílago vamos a ayudar con el colágeno tipo 2. A ver si les puedo mostrar una imagen para que la puedan ver más de forma más ilustrativa. Se ve un poco chiquitito esto, a ver si lo puedo agrandar. Bueno, aquí hay una articulación sinovial en donde se ve, fíjese usted que el cartílago articular está en el borde del hueso. Recordemos que nosotros tenemos una pierna y tenemos el hueso más grande que hay en el cuerpo humano, que está, y está el músculo gigante, este que es el cuádriceps, ¿no? Arriba de este hueso gigante que es el mayor hueso del cuerpo. Y tenemos acá esta rótula, que es una articulación compleja y la más dañada en los adultos mayores y ahora en personas jóvenes también. Tenemos este hueso gigante aquí y que tiene una membranita, este cartílago que está especialmente hecho de un tejido que se llama el colágeno tipo 2, es un tejido tipo fibroso, tiene una cápsula articular, tiene adentro una cavidad articular que contiene líquido sinovial. Ahora usted quiere verle en movimiento, mira, aquí tiene una articulación del hombro. Las articulaciones tienen nombre. Esta es una articulación sinovial. Mire la forma como se mueve, que es lo que ayuda a mover la articulación son los músculos. Ve cómo gira de un lado para otro. Es muy importante que usted entienda que el cartílago articular no se repara con cualquier cosa. Aquí tiene una estructura microscópica del cartílago articular y lo único que lo arregla este es el colágeno tipo 2. Es pregunta de prueba para que se lo aprenda. Apréndase bien esto. Esta articulación de la cadera que es tremenda porque el adulto mayor, si se rompe la cadera, casi siempre termina en muerte. Por eso hay que cuidar a los adultos mayores porque las fracturas de cadera son muy habituales en ellos. Bueno, lo que yo le quería mostrar a ustedes, a lo que les va a salir varias veces en su quehacer profesional, acá.
que son los meniscos, ¿cierto? Los meniscos. La meniscopatía, que es tan, pero tan habitual. Aquí tenemos un dibujito donde está la rótula, que es la tapita, la tapita, ¿cierto? Y tenemos los meniscos, que son como cojines, fíjese usted. Y el famoso, ve aquí la vista que tenemos, la vista anterior y posterior del ligamento cruzado. Aquí en la manito lo estoy mostrando que también hay varias lesiones. Y en cuanto a la degeneración de los meniscos, por eso se hace la cirugía, que lo hacen los cirujanos, la artroscopía para hacer la menisectomía, que es extraer estos meniscos. Aquí están los desgarros que se pueden producir y los tipos de desgarro. Tenemos un menisco normal, que es un disco, es como una C bien hecha, ¿no? Y después empiezan a haber daños, en esto aparecen cuernitos rotos y genera mucho dolor en las personas cuando hay problema de meniscopatía, para que usted ahí sepa lo que es el problema de menisco. Aquí hay un electrofísico, se ocupa en el tratamiento de fisioterapia para trabajar en el cuádriceps, este músculo enorme que permite aliviar y generar analgesia en la articulación. Es muy utilizado, también se fija con vendas la articulación. El tratamiento de medicina ortomolecular es bastante útil para la regeneración de menisco y la articulación de la rodilla completa. Vamos ahora a un temazo, que son las alucinaciones. Temazo le llamo yo. Alucinaciones, ya pasamos. No todos los esquizofrénicos alucinan, ¿ya? Quiero primero que entienda eso. Existen diversos tipos de esquizofrenia, hasta la paranoide, la esquizoide. No todas las personas que tienen esquizofrenia tienen problemas de alucinación. Las alucinaciones son percepciones sin objeto, sin estímulo externo que las originen e independientemente de la voluntad del sujeto. Esa es la definición de una alucinación. Hay cuadros psicóticos que predominan las alucinaciones auditivas y hay cuadros de confusión visuales, donde los objetos, caras, se pueden ver distorsionados. También quiero decir que las alucinaciones no son solo parte de la esquizofrenia, sino también de cuadros de estrés agudo y también hay características que pueden darse en pacientes con depresiones agudas o con autismo no tratado del más grave también se pueden dar. La patogenia básica no está clara. El único que definió una patogenia clara y que no la vas a encontrar en Google ni en ninguna parte es el legado que nos dejó Abraham Hoffer, que fue el gran investigador de niacina en la lucha contra la esquizofrenia, con casos clínicos documentados, recuperación impresionante. Lo que él descubrió es que lo que gatilla la alucinación en el paciente con esquizofrenia es la oxidación del neurotransmisor que también actúa como hormona adrenalina. Oxidándose se produce el adenocromo que gatilla las alucinaciones. Entonces, al dar la niacina, se inhibe este mecanismo, no se oxida la adrenalina, no hay alucinaciones. Su descubrimiento es el gran legado para los que practicamos medicina ortomolecular. Pero ¿qué nos dice el mundo tradicional? Que no conocen la patogenia básica, que parece ser una lesión funcional, más funcional que estructural. Los estudios encefalográficos demuestran alteraciones funcionales globales en los pacientes caracterizadas por el lentecimiento generalizado de la actividad del fondo cortical con aparición de actividad delta y teta. Recordemos que toda esta actividad cerebral se puede medir con el electroencefalograma. La hipótesis más destacada sobre la patogenia se centra en las funciones de neurotransmisión e inflamación. El mecanismo mejor aceptado es el fracaso en la transmisión colinérgica, aunque también ha implicado la dopamina, GABA y serotonina. Cuando se habla de transmisión colinérgica, lo que descubrió Abraham Hoffer es básicamente la oxidación de la adrenalina, pero también ellos han investigado por la medicina normal, no de la línea ortomolecular, que también hay alteraciones de dopamina, este neurotransmisor implicado en la sensación de placer, el GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio, y la serotonina, que da felicidad y placer.
En circunstancias especiales como en la infección o en el cáncer, el delirio puede estar mediado por citocinas como la interleuquina 2. Por eso es que se da en los pacientes que tienen fiebres altas de 40 grados, en que se producen alucinaciones por esta vía fisiopatológica. El factor de necrosis tumoral. Esto está mediado por la inhibición de endógenos neuroprotectores. ¿Ya? Ahí está la fisiopatología de las alucinaciones, por lo cual está la dosis en el dosario de niacinamida, de B1, de ácido pantoténico respectivamente. Vamos con el edema pulmonar ahora. Bueno, en el edema pulmonar lo que tenemos básicamente es una alteración básicamente en el alveolo. Es una afección causada por el exceso de líquido presente en los pulmones. El líquido se acumula en las numerosas bolsas de aire que se llaman alvéolo, ese es su nombre. En el alvéolo es la última llegada del oxígeno, porque primero cuando inspiramos, el oxígeno entra por las fosas nasales, pasa por la faringe, pasa por la laringe, por la tráquea, se bifurca, la bifurcación que existe ahí se llama carina, luego entramos a los bronquios, los bronquiolos y llegamos al alveolo, que son estos saquitos donde se produce la hematosis. Se entrega el oxígeno, se entrega un capilar que lo carga en la sangre, la oxihemoglobina para llevarlo a las células de todo el cuerpo. Lo que pasa en el edema pulmonar es que se acumula el líquido en los alvéolos, por lo tanto, dificulta la hematosis, el intercambio de oxígeno y CO2 que se produce allí. En la mayoría de los casos, los problemas del corazón ocasionan edema pulmonar. Hay una unión entre el corazón y el pulmón, porque ese oxígeno que recoge el sistema circulatorio con la oxihemoglobina va a ir a parar al corazón para poder distribuirlo a toda célula del cuerpo y lo va a hacer por el lado izquierdo del corazón, que es el lado de lo limpio, porque el corazón tiene dos zonas, o sea, tiene aurícula, tiene ventrículo, pero el lado izquierdo es donde entra con esa excepción, porque siempre la arteria lleva oxígeno y nutriente y las venas llevan CO2 y desecho, pero esta es una excepción corporal, que estas cuatro venas pulmonares llevan sangre con oxígeno y nutrientes y entran allí en la aurícula izquierda para pasar luego al ventrículo izquierdo y salir por la aorta y después llegar a un capilar arterial para poder entrar a la célula con ese oxígeno y nutrientes. Entonces el corazón es aquí el que distribuye, el que perfunde. Obviamente que si hay un problema a nivel de corazón, va a afectar el pulmón, y si hay un problema a nivel de pulmón, va a afectar el corazón. Sin embargo, el líquido se puede acumular en los pulmones por otros motivos también, como neumonía, contacto con ciertas toxinas, con medicamentos para no variar, con efectos secundarios, traumatismo en la pared torácica y viajes a lugares de gran altitud o el ejercicio en estos tipos de lugares en donde es tan alta la altura que no se puede absorber oxígeno y hay una descompensación porque vienen todos los mecanismos fisiológicos para tratar de aumentar los glóbulos rojos, producir poliglobulia para poder captar más oxígeno y esta descompensación se genera el edema pulmonar. Entonces, por eso es que necesitamos glutatión potente antioxidante para poder ayudar a que el cuerpo baje esa carga de estrés oxidativo que tiene por el edema, poder dar el astaxantina y selenio para reducir ese líquido acumulado. Después tenemos el deseo de beber alcohol. Tanto el deseo de beber alcohol como el hábito tabáquico o otro tipo de droga adicción hay que abordarlo en la producción de neurotransmisores. Cuando una persona tiene deseos de beber alcohol, hay una adicción y para entender las adicciones en este marco hay que estudiar un poquito la fisiopatología porque nos van a tocar pacientes que tienen problemas de adicciones y hay que aprender a entenderlos porque no es algo fácil. La fisiopatología de lo que pasa en los neurotransmisores nos permitiría entender mucho más a nuestros pacientes.
Aquí lo voy a poner en grandecito para que lo puedan mirar. Bueno, aquí tenemos una vista, un dibujito de una neurona, ahí está su soma neuronal con sus terminaciones ahí, las dendritas, el axón y con sus vainitas ahí de mielina, la producción ahí de neurotransmisores que se hace en el soma neuronal y se transmite. Hay dos tipos de impulso nervioso. Está el químico, que es a través de neurotransmisores, y el eléctrico, que es a través de electrolitos. En este caso, hay que estudiar para entender la adicción, el funcionamiento de los ganglios basales. Aquí vemos la ubicación en el cerebro de los ganglios basales. Cumple una función importante en las formas positivas de motivación, incluidos los efectos placenteros de actividades saludables como comer, como interactuar socialmente o tener actividad sexual. También participa en la formación de hábitos y rutinas. Estas zonas constituyen un nodo clave en lo que a veces se denomina el circuito de recompensa del cerebro. Entonces, ¿dónde está el circuito de recompensa del cerebro? En los ganglios basales. Las drogas generan hiperactividad en este circuito, lo que produce la euforia que se siente al consumirla. Pero cuando la presencia de la droga se repite, el circuito se adapta y disminuye su sensibilidad, lo que hace que a la persona resulte difícil sentir placer con algo que no sea la droga. Y aquí está la gravedad de la adicción. Por eso es tan compleja la adicción. Bueno, ahora vamos a estudiar un poquito la amígdala. La amígdala no tiene que ver con la amígdala de la orofaringe, las que nos observamos al abrir la boca. La amígdala es una estructura en el cerebro que tiene que ver con el miedo. Es tan interesante el estudio de la amígdala que les cuento. Ustedes saben que yo soy la reina del dato rosa. Siempre les cuento cosas así como, ¡oh, qué curioso! Dicen ustedes. Les cuento que los psicópatas, que son dentro de los delincuentes los más terribles, porque ellos pueden incluso pasar la máquina de detector de mentiras sin problema. A ellos mentir no les acelera la frecuencia cardíaca ni la presión. Los psicópatas son terribles porque ellos no sienten miedo. Y en la estructura cerebral de las resonancias magnéticas que se han hecho a los psicópatas, los neurobiólogos que lo han estudiado en las cárceles, se han dado cuenta que la amígdala de los psicópatas son amígdalas pequeñísimas, pequeñísimas. Entonces ellos no tienen miedo. Al contrario, las personas que tienen trastorno del espectro autista, sobre todo las que tienen síndrome de Asperger o tienen autismo grave, tienen una amígdala grande, gigante, son súper miedosas. Y nos damos cuenta que son personas súper buenas. Entonces es muy interesante porque podríamos analizar a mayor volumen de amígdala, mayor bondad, ¿no? Mayor pureza, interesante eso. A mí me encanta el estudio del cerebro, es algo fascinante. Bueno, ese es el dato rosa que les quería contar. La amígdala extendida cumple una función en las sensaciones estresantes como la ansiedad, irritabilidad y la inquietud, las cuales son características de la abstinencia una vez que la droga desaparece del sistema y motivan a la persona a volver a consumirla. A medida que aumenta el consumo de droga, este circuito se vuelve cada vez más sensible y con el tiempo una persona con trastorno consume por consumo de droga no las consume ya para lograr un estado de euforia, sino para aliviar temporalmente ese malestar porque duele. Ya ni siquiera consumen droga para tener placer, consumen droga porque si no la consumen duele. Y el humano lo que más odia es el dolor. El humano hace todo lo que puede para no sentir dolor. La corteza prefrontal ahora dirige la capacidad de pensar, planificar, resolver problemas, tomar decisiones y controlar los impulsos. De hecho, el lóbulo frontal es el lóbulo del Señor, porque cuando tú oras, por allí es donde Dios se comunica contigo y tú con Él. Es el que está iluminado, si nos pusiésemos en un escáner funcional, y nos pudiesen ver las zonas de nuestro cerebro que están siendo iluminadas cuando oramos, es en el lóbulo frontal. Allí está la moralidad. Por eso es que tenemos este hombre, Phineas Earp,
él sufrió un accidente en todo lo que es este sistema ferroviario, él perdió su lóbulo frontal y era una persona muy correcta y después que lo perdió no murió, imagínense ahí con el fierro enterrado en el lóbulo frontal. Él después empezó a tener conductas muy raras, se bajaba los pantalones, le mostraba el pene a las mujeres. Él ya no era padre, ya no era esposo, era como un animalito pervertido porque perdió las funciones de su lóbulo frontal. Por eso es tan grave consumir el endulzante aspartamo que tienen las bebidas dietéticas, porque no solo porque producen metanol y produce cáncer de cerebro, sino que además inhibe el lóbulo frontal, que es el que tenemos que cuidar, porque es donde está nuestro carácter, que es lo único que nos vamos a llevar al cielo. No nos vamos a llevar la cara, no nos vamos a llevar el pelo, no nos vamos a llevar nada físico porque vamos a ser transformados en la segunda venida, muy hermosos, muy bonitos, pero el carácter no lo va a cambiar nadie, ni Dios lo va a cambiar porque eso sobra de toda una vida. Los únicos que logran tener carácter perfecto son los 144.000. Los demás humanos van a necesitar 1.000 años en el cielo para parecerse a Jesús. Por eso ahora hay que trabajar con el carácter. Entonces, sigamos entendiendo la fisiopatología de las adicciones. En esta parte corteza prefrontal, esta es también la última parte del cerebro en alcanzar la madurez. El ser humano logra la madurez en el lóbulo frontal a los 30 años. Es por eso que el judío lo sabía, porque Dios le daba toda esa información, por eso tenían tantas leyes de salud, tanta información de Dios mismo. Los levitas empezaba su sacerdocio a los 30 años. Jesús empezó su ministerio a los 30 años. José empezó a gobernar Egipto a los 30 años, porque el 30 es símbolo de madurez, cuando el lóbulo frontal recién está maduro. Por eso las decisiones malas que hemos tomado, que tienen consecuencias para toda la vida, qué lamentable que las tomamos antes de los 30 años. Porque por eso nos equivocamos tanto, porque recién estamos maduros a los 30 años. 30 es número de juicio en la Biblia, ya lo vamos a investigar. Muy impresionante esto de los 30 y que sale aquí a colación por esto. Lo que hace que los adolescentes sean los más vulnerables, porque ellos tienen muy inmaduro su lóbulo frontal. Los cambios en el equilibrio entre este circuito y los circuitos de los ganglios basales, la amígdala extendida, hacen que una persona que sufre un trastorno por consumo de droga busque la droga en forma compulsiva y tenga menos control de impulso. Bueno, hay mucho que hablar aquí sobre los neuroquímicos, los opioides naturales, que son la endorfina, mucho que hablar sobre la dopamina, que es el neurotransmisor implicado en la droga, que es lo que da más placer, por así se empieza, por esos tremendos niveles de dopamina que produce el drogarse, de un placer impresionante jamás sentido. Por eso la importancia del deseo de beber alcohol, tratarlo con niacinamida, porque produce serotonina, que es mejor que la dopamina, pero la dopamina es corta. Entonces, esta gente se droga y le dura unas horitas nomás. Si toman un precursor de serotonina, van a tener más felicidad y más placer por más tiempo. Así que cambiamos un efecto corto por un efecto más largo de placer. Si es deseos de beber alcohol, obviamente que tenemos que arreglar el hígado, porque aquí no es solo el problema del daño al cerebro, que dicho sea de paso, el alcohol es tan dañino para el cerebro que mata neuronas, porque impide que las neuronas se nutran, no les llegan los nutrientes. Así de grave es consumir alcohol. No solo daña el hígado por la formación de acetaldehído, sino que también el cerebro. Por eso es que está la N-acetilcisteína, la glutamina, el ácido pantoténico. Vamos con la próxima enfermedad. Hoy estamos con harta info, ¿ah? Espero que hayan tomado suficiente colina, omega 3, porque está densa la fisiopato hoy día. Amnesia. Esperemos que ninguno de ustedes tenga amnesia para el examen final, que se puedan acordar de todo. Veamos la fisiopatología de la amnesia. Bueno, es bastante profundo el estudio de la amnesia anterógrada, la amnesia retrógrada,
pero quiero ser lo más simple posible en honor al tiempo, porque nos ha llevado bastante tiempo y apenas algunas poquitas enfermedades. Pero podríamos ver una anemia, o sea, perdón, una amnesia global transitoria, algo más el concepto. Hablemos de una amnesia global transitoria. Es un síndrome clínico de amnesia anterógrada reversible, acompañada por preguntas repetitivas que suele ocurrir en edades medias y avanzadas de la vida. La incapacidad para establecer nuevos recuerdos se recupera gradualmente, dejando una laguna amnésica de la duración del episodio y a menudo de las horas precedentes. Hay una disociación cognitiva emocional y habitualmente es un episodio único de una recurrencia en un 15% de los pacientes. La importancia para poder ayudar a este problema es aumentar la memoria a corto plazo con la producción del neurotransmisor acetilcolina. Para ello necesitamos ocupar colina directamente y por supuesto fosfatilcerina, que es la bomba de inteligencia, más la niacinamida para trabajar en la amnesia. Tenemos después accidente vascular cerebral. Me lo voy a saltar porque cuando vimos plantas medicinales yo enseñé la fisiopatología, enseñé la diferencia entre un accidente vascular hemorrágico y uno trombótico o isquémico. Entonces no lo voy a volver a repetir. Me voy a ir a la bursitis. ¿Ok? Es que ustedes saben que es mucha la materia de la fisiopatología, entonces para avanzar más rapidito, vamos entonces con la bursitis. Imagínense que estamos recién en la mitad de la clase, así que va a haber poco tiempo para preguntas el día de hoy. En cuanto a la bursitis, que es muy dolorosa, vamos a ver la fisiopatología en la bursitis. Bueno, ahí se los pongo en grande para que lo puedan ver. La fisiopatología es la inflamación de la bursa. En este caso es un tipo de bursitis específica, la que está acá, porque esta tipo es una bursitis trocantérica. Es una inflamación de la bursa. Todas las enfermedades terminales en itis es inflamación. Por lo tanto, una bursitis es una inflamación de la bursa. En este caso es el trocante mayor y glúteo medio, el tracto iliotibial. Puede ser unilateral o bilateral, uno implicado en una articulación o las dos. Puede ser por traumas agudos o traumas repetitivos. En los agudos tenemos contusiones por caída, deportes de contacto y otras fuentes de impacto. En los repetitivos, la irritación de la bursa por fricción de la banda iliotibial, la extensión del tensor músculo-tensor de la fascia lata, generalmente se da en los corredores, pero también puede ser visto en las personas menos activas. Y otros factores predisponentes incluyen discrepancia en longitud de la extremidad inferior y cirugía lateral de cadera. Cortamente ese tipo de articulación en donde vemos bursitis, podemos ver obviamente que bursitis en diferentes zonas del cuerpo, pero por definición me interesa simplemente que entiendan que es una inflamación de la bursa. Aquí tenemos otra fotografía en donde nos muestra un estado normal en las bolsas sinoviales y aquí nos muestra una bolsa sinovial inflamada llamada bursitis. En color azul está el estado normal. Fíjese cómo es más cortita, pero cuando está inflamada abarca mucho más espacio y genera un gran dolor. Por sobre esta bolsa sinovial que está inflamada está el músculo y fíjese usted, y aquí se observa cómo un tendón une el músculo al hueso. Esa es la función de un tendón. En esta articulación tenemos la membrana sinovial, tenemos el cartílago, y ya explicamos que va adosado al hueso y que solo se repara con colágeno tipo 2. Tenemos el líquido sinovial en la articulación, una cápsula articular, y vuelvo a repetir que la bursitis, la bolsa sinovial es la que está inflamada. Para poder reparar la bursitis están varios ahí protagonistas de la nutrición ortomolecular, como el ácido alfa-linolénico, que es el aceite de linaza, maravilloso,
para este tipo de afecciones, el ácido gamma-linolénico, que es el aceite de onagra, el omega 3, que todo esto, la única función que tiene es producir un efecto antiinflamatorio potente en la bolsa sinovial para quitar la bursitis. Y por supuesto la niacinamida, que también contribuye a la analgesia o quitar el dolor. Sigamos y vamos con la enfermedad celíaca. La celiaquía. Yo siempre tengo un famoso dicho que digo, no existe la celiaquía o la intolerancia al gluten. Existe el trigo transgénico y la alergia al glifosato. Buen dicho. Bueno, hay personas que tienen odio al gluten, como si el gluten fuera el culpable de todas las angustias. La enfermedad celíaca se define como un proceso sistémico de naturaleza autoinmune, por supuesto, como es tan frecuente en todos los países en vías de desarrollo o desarrollados, por eso es que estas enfermedades son inexistentes en países como la India. No existen prácticamente las enfermedades autoinmunes. Los niños todavía juegan con tierra en vez de estar todo el día en el computador, en la tablet o en el celular. Con mamás que a todo le ponen cloro, que no dejan que el niño cree inmunidad, que no tienen mascotas para crear esa inmunidad. Y por supuesto que hay déficit potente de vitamina D que ocasionan todas estas enfermedades autoinmunes. Es una enfermedad autoinmune que aparece en personas genéticamente predispuestas y cuya causa es una intolerancia permanente al gluten. ¿Qué es el gluten? Proteína contenida en ciertos cereales. No solamente el, el trigo tiene gluten, hay muchos otros cereales que tienen gluten y los celíacos, todo lo que compren, tienen que ver ahí el sello, que es la vara representativa de trigo con un slash ahí, con una X, mostrando que este producto es libre de gluten. Si usted quiere dejar de ser alérgico al gluten o intolerante al gluten, como quiera llamarle, pues tome el tratamiento porque se puede. Obviamente que al principio tiene que sacar de la dieta todos los alimentos que tienen gluten hasta reparar y después ir incorporándolo de a poco para empezar a producir sensibilización y que ya no sea intolerante. Obviamente que debe ser de a poco. Y damos, por supuesto, inulina, que es muy antiinflamatoria, sobre todo el colon. Tenemos que dar glutamina, por más que tengamos una parte del mundo en contra de la glutamina por ignorancia en biología básica. La glutamina, no lo olvide, es capaz de achicar el tamaño tumoral, de disminuir el tamaño tumoral y es el nutriente tan maravilloso para reparar el enterocito, que es la célula del intestino delgado, y que en esta enfermedad está tan marcado el daño. Aquí sí puedo ver una fotito de cómo es que se daña. Específicamente hay una lesión parcheada, se hace una biopsia, se hacen bastantes pruebas, o sea, hay una de ellas la endoscopía, se toman 4 muestras y se observa la infiltración del linfocito en la muestra intraepitelial, hiperplasia de cripta y atrofia vellositaria. En el intestino delgado se absorben los nutrientes, las proteínas como aminoácidos, los carbohidratos en forma de glucosa, los lípidos en forma de ácido graso libre, las vitaminas y minerales, todo eso se absorbe en distintos tractos del intestino delgado, duodeno, yeyuno, ilion, a través de estas vellosidades intestinales que aumentan el área de superficie por tener esa forma. Y cuando hay problema de celiaquía están planas esas vellosidades, hay atrofia vellositaria, lo que es gravísimo, porque hay un problema enorme en la absorción de nutrientes. Por eso la glutamina es vital en esta enfermedad, para poder restablecer la absorción de nutrientes en el enterocito. Y por supuesto la D3, porque es una enfermedad autoinmune, claro que sí. Vamos ahora con la ciática, mis queridos y queridas. Yo espero que no estén cansados, están en vivo ahí, con harta cara de concentración. Ciática. Uy, qué dolor, ¿cierto? Qué doloroso la ciática.
Bueno, ¿qué pasa con esta lesión del nervio ciático? Oye, este nervio, mira, lo ven en chiquitito acá, pero vean ustedes cómo sale de la columna vertebral y pasa por la mitad del glúteo hasta la pierna entera. Por eso es que si por ahí un paramédico te puso mal la neurobionta, la B1, la B6 y la B12, y no te la puso en el cuadrante superior externo donde debe ser, te puede pasar a llevar el nervio ciático y dejarte cojo un buen mes, ¿ah? Por eso es tan importante que los profesionales sepan hacer bien su trabajo, porque por lo menos en Chile antiguamente existía el paramédico de un año de estudio que te plantaba la inyección intramuscular ahí donde caía el medio glúteo. Ahora Chile ha avanzado un poco más la formación de sus paramédicos y existe el técnico en enfermería a nivel superior con 3 años de formación que sí sabe poner un intramuscular y sabe que es en el cuadrante superior externo. Gracias a Dios que tienen más educación, porque ¿cuántos cojos nos dejaron los otros paramédicos? ¿Cierto? Por no saber hacer bien su pega. Bueno, de todo hay en esta vida. Se ríe la Shirley de mis comentarios tan perspicaces, ¿cierto? Bueno, vamos acá. Dice ahorro de memoria. Oye, yo estoy grabando todo aquí en la computadora y ya voy a ver que no se grabó nada, porque esta computadora viene con nada de memoria. Entonces yo me tiré y le grabé en la computadora. Espero que no me provoque daño eso. Oye, la ciática es una lesión que surge a través de una presión de nervio ciático. Ustedes ya vieron el trayecto, es súper largo, principalmente en la L4 y L5, L se llama por lumbares, es donde está esta presión del nervio ciático. ¿Cómo descomprimo el nervio y reparo y provoco analgesia con B1, B6 y B12? Nada mejor para la ciática. Y ahí están las dosis, B1, B6 y B12 y niacinamida, que es la vitamina B3, por supuesto, que también generó analgesia. Y ya vamos más rápido, ¿ah? Vamos mejor ritmo. Hematoma. El hematoma. Bueno, en el hematoma, por supuesto que hay una ruptura de vasos sanguíneos pequeñitos. No vamos a hablar de hematoma subdural aquí, no nos vamos a meter al cerebro. Hablamos del hematoma simple que se produce en la piel. No tengo ni una fotito de algo leve. Aquí se van siempre el hematoma subdural como el más trágico. No sé, sabemos que es trágico. Estoy hablando del hematoma que se produce aquí en... Mira, aquí hay una mujer con un hematoma en la cara que lamentablemente creo que es por violencia, a no ser que se haya caído de cara, pobrecita. En estos hematomas, cuando se rompieron los capilares venosos, lo que sucede es que es de color café oscuro. En la medida que van pasando los días, va tomando un color verdoso y amarillento hasta que desaparecen. No duran muchos días. Yo me acuerdo que hace muchos años atrás me caí de las escaleras de un hospital en Santiago, varios escalones, y me quedé con todos los glúteos negros. Es impresionante, los dos glúteos negros enteros. Bueno, menos mal que pasó, pero tenemos una manera de hacer que pase más rápido, que es como está en el dosario con cúrcuma, árnica, aloe vera y vitamina C. Esa, eso lo que hace básicamente es que el hematoma dure la mitad. Se reabsorbe rápidamente, la sangre que quedó allí permite mejorar el endotelio vascular, quitar el dolor, porque a veces no te puedes ni tocar por el dolor de la ruptura de esos capilares venosos. Así que es un muy buen tratamiento. Bueno, el tema de las abrasiones, ya que esto no me muestra la imagen que quiero rápidamente, las abrasiones son súper dolorosas porque se pierde, recordemos las capas de la piel, que tenemos la epidermis y tenemos después la dermis, después tenemos la hipodermis. En la epidermis siempre se rompe, es muy dolorosa, sobre todo si es una abrasión en el cemento, en donde se sale toda la epidermis, queda el rojo vivo ahí, tremendamente dolorosa. Sean muchos los niños que hacen skateboard y todas estas acrobacias y que no usan protector en donde puede haber una abrasión considerable. La podemos tratar con el tepescohuite, el betacaroteno y la vitamina C para que rápidamente haya una buena cicatrización y salida de epidermis nuevamente. Bueno, vamos a una importantísima que es el cáncer hepático. Nos queda poquito para terminar. Y mira, antes de pasar al cáncer hepático,
básicamente voy a hablar al tiro de cicatrización de herida y quemadura porque es un poco lo mismo. Lo que es cicatrización de herida y la quemadura, comprendamos que no es lo mismo una quemadura eléctrica como una quemadura por fuego, no es lo mismo una quemadura grado 1, grado 2, grado 3, obviamente por las capas comprometidas, o sea, voy a dejar el cáncer hepático para el final, porque como estamos hablando de piel, me interesa mucho hablar un poco de la misma línea, ¿no? En las quemaduras, los grados necesito saberlo, que ustedes vean las quemaduras que tienen los grados para que vean la diferencia. Y aquí este dibujo está espectacular porque te muestra la diferencia de los tejidos comprometidos dependiendo del grado de la quemadura. Acá tenemos el primer grado, que lo que estoy en el fondo sacando, se quemó, es la epidermis. Ni siquiera el pelito se va a ver afectado, alguno con otro pelito, un vellito se quemó. La segunda grado ya es cosa mayor porque aparecen las ampollas. Siempre es la pregunta, ¿me reviento o no me reviento las ampollas? No, porque si usted la revienta es un foco ahí de entrada para que entre una bacteria y quede peor. No, si hay ampolla, deje que solito se reviente solita, cubra con un apósito estéril. Y el tratamiento quemadura, volvemos a hablar de pescohuite, que es muy bueno para poder regenerar piel, árnica, que quita el dolor, y vitamina A, D3 y E para que salga tejido nuevo a tomar, pero para aplicar, usted solo va a aplicar de manera local, ya sea la aloe, la árnica, en quemaduras de primer grado. Obviamente que el primer auxilio cuando hay una quemadura es rápidamente enfriar la zona, porque el calor sigue comprometiendo el tejido, si que usted no baja la temperatura. Debe ir al agua fría inmediatamente para bajar la temperatura. Y por otra parte, la gravedad empieza en las de tercer grado, porque fíjese usted en cómo hay pérdida de la epidermis, de la dermis y de la hipodermis. Hay pérdida de vaso sanguíneo y de nervio. Es tremendo porque ahí se comprometen músculos, tendones, absolutamente todos los tejidos y se necesitan injertos de otra parte de la piel para poder ayudar en una quemadura de tercer grado. Por supuesto que cuando hablamos de este tratamiento estamos hablando en una quemadura de primer y segundo grado, porque la de tercer grado el compromiso vital es tan grande que dependiendo el daño multiorgánico es otros tratamientos que vamos a ir para ir arreglando otros órganos. Y pasando a la cicatrización de heridas, uno de los nutrientes emblemas para la cicatrización de heridas es este trío, zinc, arginina y vitamina C, porque la vitamina C produce colágeno, ayuda a tener el pegamento celular, la arginina regenera tejido y el zinc es cicatrizante. El zinc es una maravilla, yo le he hablado ya la importancia que tiene la diarrea por rotavirus. Vámonos a cáncer hepático y terminamos con dislocación y ahí le damos fin a la clase de hoy. Entonces, vámonos a cáncer hepático. Tremendo el cáncer hepático, ¿eh? Tan noble que es este órgano. ¿Sabe usted que el hígado se regenera? Así increíble es el hígado. Bueno, aquí hay una progresión de cáncer hepático. Es muy buena esta lámina. El cáncer hepático tiene grados, por supuesto, y los típicos síntomas que tienen los cánceres. Todos los cánceres tienen pérdida del apetito, tienen baja de peso. Uno de los signos más prominentes del cáncer es la pérdida de peso. En este cáncer hay sensación de llenura tras comer poco, hay náusea, vómito, porque el hígado es una glándula anexa, igual que el páncreas en el proceso digestivo. Hay agrandamiento del hígado. ¿Dónde está el hígado? Bajo el borde costal derecho, ahí está el hígado. Hay también un agrandamiento del vaso, una estructura que está al lado izquierdo del cuerpo. ¿Qué más le cuento? Y por supuesto quiero mostrarle la fotito de la progresión. Aquí está. Lo que es la progresión del cáncer de hígado, obviamente que no es lo mismo en estadio 1 en estadio 4. Cuando hablamos de un estadio 3 y 4, hablamos de metástasis, en donde se va el cáncer por las cadenas ganglionarias hacia otros órganos. Acuérdese, las capitas que tenemos acá, tenemos
desde adentro hacia afuera una capa mucosa, submucosa, una capa muscular, una capa serosa, y hay aquí ganglios y vasos sanguíneos. Entonces, todos estos capilares linfáticos que llegan a los ganglios, que ya estudiamos los ganglios linfáticos, en cómo maduran los linfocitos aquí, y tienen su acción tanto en los linfocitos C y B, maduración ambos, hay presentación de antígenos, combaten infecciones, por eso es que cuando hay una infección se inflaman los ganglios porque están peleando ahí los linfocitos. Y por supuesto que el riesgo de este cáncer en el compromiso que hay de las capas es que lleguen a un ganglio y ahí esa célula cancerígena se expanda por el sistema linfático hacia otras zonas. Espirulina, astaxantina y la clorela es lo mínimo que se necesita para reparar hepatocitos y tratamiento anticáncer. Por lo demás, esto es lo mínimo, o sea, va a depender del estadio de cáncer, los nutrientes que ocupemos. Como este dosario no se puede hacer tan grande, este sería un tratamiento para un cáncer etapa 1 y 2, pero si tengo una etapa 3 y 4, tengo que poner más nutrientes, obviamente. Tengo que poner precursores de glutatión, como la glicina, 150 miligramos cada 8 horas, como el ácido glutámico, 500 miligramos 3 veces al día, como el N-aceticisteína, 500 miligramos 3 veces al día, para complementar el tratamiento, porque estamos hablando de un cáncer más agresivo. Y para inhibir la metástasis, idealmente lisina y vitamina C siempre. 1 gramo de lisina con 1 gramo de vitamina C 3 veces al día. Y depende al órgano que se fue la metástasis, dar nutrientes para ese órgano también. Algo que quiero hablar entre paréntesis referente al cáncer, muy importante. Usted se está formando para atender pacientes. Las personas son muy llevadas a su idea y por más que lo busque usted para que usted lo guíe en algún tratamiento para alguna enfermedad, pueden las personas decir cosas que usted no ha dicho. Entonces, yo lo insto a que pueda siempre protegerse. ¿De qué manera? No, primero que todo, le vuelvo a recalcar, jamás le digo a un paciente que abandone la quimio. Jamás le digo a un paciente eso. La decisión de hacer o no quimio siempre va a pasar por la familia y el paciente. Usted no se mete ahí, usted respete y juegue con lo que tiene, hágalo con lo que tiene. Si el paciente decidió hacerse quimio, usted le da su nutriente igual, el paciente va a decir, me siento mal, tengo náusea, le dará para la náusea, le dará para subir el hemograma y ayudará a contrarrestar la quimio a la vez que le ayuda a combatir cáncer. Si el paciente no quiere hacerse quimio, haga que lo escriba. Se llama Susana Filipa, ponga usted. Yo, Susana Filipa, he decidido voluntariamente no hacerme una quimioterapia, firma fecha y guarde ese papel. Porque piense usted que esta señora se hizo la quimio y se murió por la quimio, y resulta que el esposo va a ir a usted y le va a decir, usted me mató a mi esposa porque usted le dijo que no se hiciera la quimio. Si yo le digo, no señor, yo le dije a la señora y ella tomó su decisión y aquí está su papel. Yo no le insté a que ella no se hiciera la quimio. Siempre proteja, que la maldad es mucha. Este trabajo es súper injusto porque tú puedes salvar miles de vidas, miles de vidas. O sea, ay, que me curé de leucemia, me curé de cáncer de mama incurable, qué maravilla. Pero puede haber una persona que te acuse de que mataste a alguien y eso es totalmente falso e injusto. Entonces, tú debes de aprender a proteger. Otro error que jamás deben cometer es asegurarle curación a una persona. Porque usted no sabe cómo come. Usted le hace una terapia, pero usted está seguro que esa persona respetó indicaciones. Las personas tienen todas diferentes individualidades bioquímicas. Usted sabe si está sometido o no a estrés, porque hay dos personas que tienen el mismo cáncer, pero una es positiva, se toma todo su nutriente y quiere salir adelante, pero la otra es negativa a morir. El estrés lo tiene por las nubes y se toma los mismos nutrientes, no va a ser el mismo resultado. La individualidad bioquímica, cómo me alimento, las características de lo que como, el ambiente que vivo, la actitud que tengo en la vida, si inicio o no quimio, todas esas son variables. Le vuelvo a repetir algo. El cáncer que siempre debe hacer quimio, si bien es cierto usted no debe alentar al paciente que haga o no haga, le digo algo y se lo vuelvo a repetir. Hay dos cánceres que son nefastos, que es el cáncer de mama y el cáncer de páncreas, sobre todo el cáncer de mama HER2 positivo,
Este cáncer es tan metastásico que en un mes está en todo el cuerpo. Si no se hace quimio, los nutrientes no alcanzan a actuar porque el paciente va a estar muerto en días. Es necesaria la quimio para poder apagar el incendio gigante de este monstruo mientras los nutrientes actúan. Y es la mejor sobrevida del paciente. Yo he tenido 2 altas satisfactorias en estos cánceres y en las 2 tremendamente difícil. Y una de ellas estaba en etapa 4, el 90% del cuerpo con cáncer, y logramos solucionar al 100%, hasta el día de hoy no tiene cáncer. Pero yo la mandé a que se hiciera la quimio. Ahí yo me metí y le dije, devuélvese a la oncóloga y oblígale a que le haga la quimio, porque la oncóloga le dijo, no, aquí no hay nada que hacer, no vale ni la pena ni que te haga quimio, porque te vas a morir en días. Y yo le dije, anda, devuélvete que te haga la quimio, porque yo me preocupo de que no te mueras porque te voy a llenar de nutrientes. Y lo logramos. Y yo tenía una gana enorme de vivir. Todas esas son variables, pero usted protéjase, porque la gente es muy mala. Acá le podemos salvar la vida a miles y basta un malvado para echarnos a perder todo lo que hemos construido a través de mentiras. Entonces, cuando usted tiene un papel, usted demuestra su inocencia. Cuando trabaje con pacientes con cáncer, siempre protéjase. Siempre protéjase. Ya se lo dejo ahí bien recalcado para que no pase rabias. Última enfermedad, dislocación, y con esto ya terminamos la parte de fisiopato. Aquí. Entonces vamos con la dislocación. Bueno, una dislocación es básicamente, o luxación, es cuando la articulación se sale de su lugar. Qué dolor, ¿no es cierto? Bueno, puede ocurrir, sí. Existe una fuerza violenta, los extremos óseos, que provocan el desplazamiento articular, y dicha fuerza corrompe los medios de contención de la articulación, la cápsula articular, los ligamentos y las masas musculares. Por eso se siente tanto dolor, porque el nervio está inervando todo eso, y el dolor es horrible. Y ahí damos todo lo que tenemos a disposición. Glucosamina con sulfato para mejorar estructura. Mira, glucosamina con sulfato en algún momento se da para cartílago y se ocupa mucho. A mí me gusta más el colágeno tipo 2 para todo lo que son cartílagos fibrosos tipo 2. Pero para otro tipo de cartílago sí sirve la glucosamina con sulfato. Y aquí estamos hablando de otras dislocaciones que no sean de rodilla, porque de rodilla básicamente va a servir más el colágeno tipo 2, pero supongamos que una luxación de otra. El omega 3 antiinflamatorio, la niacinamida antiinflamatoria analgésica, la B1, la colina, la B6 y la vitamina C son importantísimas para las luxaciones. Ahí están las dosis. La B6 no se lo olvide nunca, la mejor vitamina para un síndrome de túnel carpiano, la B6. Es impresionante cómo podemos evitar cirugía con una B6 en el síndrome del túnel carpiano, que no sé si lo vamos a ver, ¿eh? No sé si lo vamos a ver, pero se lo adelanto. Síndrome del túnel carpiano, 200 miligramos de B6 cada 8 horas por 5 meses. Adiós, síndrome del túnel carpiano. La próxima semana continuamos con Alzheimer. Ahí vamos avanzando más y más. Y nos queda una semana y 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas y terminamos. Bastante, ¿ah? Un mes y una semana. Bueno, voy a dejar de compartir. Soy toda oídos. Levanten la manito para tener nuestra parte de preguntas. 10 minutitos o no más que eso, porque para que no sea tan cansador para la mente. Tenemos a Shirley y a Claudia que van a preguntar el día de hoy. Ya quería Shirley. Ahora sí, sí pude. ¿Sí se me escucha? Algo pasó con mi... ¿Sí se me escucha, doctora? Te escucho, te escucho. Ah, ya. Doctora, yo quería hacerle la consulta referente a lo que estaba conversando usted hace un ratito sobre aquí. Dijo 2 cosas muy importantes usted que me pasaron con el tema de la ruptura de cadera en el adulto mayor, que dijo que era muerte segura. Bueno, eso pasó con mi abuelita, y yo no me explico, o sea, por qué la relación, ¿no?
de por qué cuando se rompe la cadera termina en eso. Eso es uno. Y lo otro, que es rapidito nomás, es la pregunta sobre esto de la quimio, que dice, ¿no? Para el cáncer hepático. Mi duda era si es que tiene el paciente solo quimio, perdón, si tiene otras patologías, igual también, porque los médicos dicen, como usted dice, ¿no? No, ya no, porque tiene muchas patologías y la quimio es por gusto y todo eso, ¿no? Entonces quería yo saber si es que con ese tema, basado en eso, que si tiene otras patologías la persona, igual hay que hacer la quimio, ¿verdad? No, vuelvo a repetir que en mi experiencia la quimioterapia sirve en cáncer de páncreas y en cáncer de mama. Yo, con todos los años que llevo trabajando en esto, no he visto en otros cánceres donde resulte, pero de igual manera uno no debe de meterse porque la decisión la toma el paciente y la familia. Cuando el paciente le pregunta, ¿debo hacerme la quimio? Yo siempre le digo, usted eso debe decidirlo usted y conversarlo con su familia. Pregúntele a su médico todos los efectos secundarios de la quimio y las probabilidades de vida que usted tiene al hacerse el tratamiento, que le muestre gráficos, estadísticas. Eso es lo que le digo yo porque yo no puedo tomar esa decisión por las personas. En cuanto a la Y a primera título pregunta, personal, y a título personal, digamos, si yo tengo un paciente así con varias patologías y tengo que tomar una decisión, digamos, si fuera usted, su familiar, ¿usted qué recomienda a título personal? Si fuera de uno mismo, ¿no? Un familiar cercano. ¿Qué aconseja en todo caso, no? lo mismo que ya he dicho, la quimio Ah, solamente en cáncer de mama y en cáncer de páncreas. ok, ok. En cuanto al por qué mueren los adultos mayores por fractura de cadera, es porque quedan inmovilizados, no pueden deambular. Si el paciente no puede caminar, se deteriora todo el sistema osteomuscular, aparecen escaras, las úlceras por presión o úlceras por decúbito son extremadamente dolorosas. El paciente empieza a tener caquexia, que es la pérdida de masa muscular grave, pérdida de masa grasa, se deteriora el estado nutricional y se detiene el funcionamiento correcto de los órganos por la posición en cama de larga data. Todo eso hace que el paciente se deteriore y muere. Muere en poco tiempo. Es lo que le pasó a Elena de White. Elena de White se resbaló en la alfombra y se le fracturó la cadera y murió en muy poco tiempo. En muy poco tiempo, en días. Me parece que murió unas 2 semanas después de que tuvo la fractura de cadera. Ella fue longeva para la época porque en su época la expectativa de vida era de 47 años y ella murió casi de 90 años. Pero de igual manera fue lo que la llevó a la tumba, la fractura de cadera. Eso también nos demuestra que no porque una persona haya tenido una relación espectacular con Jesús, Elena de White conoció a Jesús en persona, tuvo 100 visiones, dejaba de respirar y no tenía pulso cuando entraba en visión. Ella sufrió mucho, se le murieron 2 hijos, perdió a su esposo muy joven. Ella estuvo sola casi la mayoría de su vida porque ella se casó a los 17 años y estaba viuda en menos de 20 años, o sea, estuvo la mayor parte de su vida sola porque su esposo no obedeció las leyes de la salud. Ella le advirtió y le dijo, vas a enfermar si no dejas de trabajar tanto. Y él le respondía, no hay nadie más que haga la obra. Y él murió por trabajar mucho para el Señor. El Señor no lo libró de la muerte porque él murió por exceso de trabajo. Él primero le vino un accidente cerebrovascular por trabajar mucho y ella le aplicó los 8 remedios naturales y lo logró curar por completo. Pero él no paró el ritmo y siguió trabajando mucho, construyendo sanatorio Battle Creek, escuela, todo lo que construyeron. Básicamente, él le dio pulmón y vida a la obra adventista. Entonces, eso nos demuestra que no siempre van a haber milagros. La definición de milagro es romper las leyes de la biología. Si Pedro caminó en el agua es porque se rompieron las leyes de la física. Cuando a alguien se le va un tumor de forma milagrosa, se rompen las leyes de la biología, porque eso es imposible. Entonces es muy interesante lo que ocurre porque a veces creemos que si desgastamos nuestros cuerpos por el avance del Evangelio, Dios tiene la obligación de curarnos y eso no es así.
Eso no es así. El mundo se rige en perfección y en matemática. Si tú no cuidaste tu cuerpo, lo normal es que mueras. Gracias, doctora, por la explicación. Muchas gracias. De nada. Claudia, contigo terminamos. Em, quiero, tengo algunas dudas, em, no sé si estará bien, pero lo que pasa es que hoy día, bueno, un compañero mencionó que tenía una afección auditiva, está perdiendo la audición y el médico le dijo que podría ser un tema inmunológico, porque físico no había ninguna malformación, no había ningún deterioro observable. Entonces yo escuché y dije, eh, aquí hay que darle el Ganoderma lucidum. Me acordé que ayuda para los temas de autoinmunes. Y en ese rato dije yo, no vimos nada con pérdida de audición y busqué algo relacionado y me fui a tinnitus. Entonces dije, también hay un problema neurológico, porque eh, debe haber alguna situación en su oído que le está provocando esta falta de conexión para que pueda generar la acción en el oído, de poder escuchar. Entonces me fui un poco con lo que está indicado acá para tinnitus, pero después me llamó la atención algo y me puse a revisar. Bueno, lo googleé en realidad, no tengo dónde, no lo busqué en otra parte, ¿ah? Y por eso tengo la duda y te la quiero comentar, porque hablaba de la coenzima Q10 para tinnitus. Sí. Entonces yo googleé y dije, ¿y por qué me vino esto? Porque hace muchos años, por lo menos, bueno, tú eres chilena, salió hace mucho tiempo el Réclame como el precursor, el Q10 para la belleza. Y hablaba del Q10, todo con Q10, hasta champú con Q10. Entonces dije yo, Q10 para el tinito. Entonces me puse a googlearlo y leí y decía que la Q10 estaba indicada principalmente para las madres que amamantaban. Y yo dije, bueno, esto lo dice Google, no dice ninguna otra cosa más, po. Entonces le voy a preguntar a la profe, porque, eh, claro, yo creo, y específicamente tú tienes más conocimiento de lo que estos nutrientes tienen, pero cómo tener la certeza o la claridad de poder conocer específicamente todos los alcances de un nutriente. O sea, entiendo que hay mucha Tendrías que información estudiar un detrás. doctorado en medicina ortomolecular si quieres saber 10% de Claro, lo que sé yo, porque la realidad es que esto obedece a un expertise muy gigante. O sea, también uno mm, tiene que aprender a saber qué es lo que está estudiando. O sea, lo que tú estás estudiando un curso de un año y que no se te pide que sepas esas cosas, porque claro, no es una competencia que tú debieras tener. De hecho, colegas que son nutricionistas, que estudian 5 años en la universidad, tampoco saben. Entonces sí se le exige que una doctora en medicina ortomolecular sepa, porque tiene el grado máximo de estudio, pero ni siquiera una claro, nutricionista tiene por qué saberlo y ni siquiera un médico tiene por qué saberlo. Quizá una persona, un biólogo podría saberlo, ¿no? Ni siquiera un profesor de biología, porque esto obedece básicamente a saber biología celular, pero también a pensar, porque un biólogo puede saber de célula y decirte, oye, pero obvio que algo hará, porque lo que yo sé, te va a decir un biólogo, es que la coenzima Q10 es básica en la producción de energía en la cadena de transporte de sí, electrones en la mitocondria. claro, Entonces, ahí es el hecho, el hecho. Pero alguien que piensa solamente va a ligar y va a decir, a ver, yo entiendo que si un nutriente puede hacer eso, es capaz de hacer que una célula pueda restablecerse completamente, porque es el mismo alcance que tiene la niacina, uno de los nutrientes más impresionantes que hay en la niacina. La niacina tiene la capacidad de quitar una mancha, de tratar una esquizofrenia, de quitar el dolor, de mejorar la presión arterial, una
de ser anti-age, o sea, una de las vitaminas más importantes para evitar el envejecimiento prematuro, es antioxidante. Es la misma que la Cáncer. niacinamida? ¿Niacina y niacinamida? Es lo ¿O eso? mismo, ¿O no? la única diferencia es que la niacina te pone rojo y te pica el cuerpo por Mm, liberación de prostaglandinas 2, que es totalmente fisiológico y pasa tomando agua o comiendo nueces. Y la niacinamida es muy amigable porque no produce ese efecto. Ambas son B3. Lo único que la niacinamida no baja el colesterol. Pero la niacinamida regenera cartílago, cosa que la niacina no hace. A mí me gusta más la niacinamida, pero estamos hablando mm, de un ejemplo. Entonces, si un nutriente como ese es de la misma envergadura de la coenzima Q10, imagínate que un músculo cardíaco que se llama miocardio no es capaz de contraerse sin coenzima Q10. Entonces, mm, si un claro. nutriente tiene ese impacto a nivel celular en la producción de energía y en el funcionamiento celular, claramente tiene la capacidad de poder regenerar cualquier tejido, órgano y sistema. Ahora, las cosas que salen en el dosario no las encuentras en Google porque son creación mía. El dosario lo creé yo. No me lo Claro, enseñé no, sí en el sé. Por doctorado. eso yo te dije que yo lo Por busqué en eso Google nomás. que no podrías hacerlo porque tú no puedes buscar en mi mente. No puedes buscar en mi Claro. mente. Entonces, si yo creo algo, es porque yo sé cómo funciona. Esa es la Ujú, diferencia. Entonces, tú no puedes tener mi don porque tienes otro. Hay una claro. sola doctora Tapia en el mundo y soy yo, que creé esas 182 formas de curar esas enfermedades. ¿Que hay muchas enfermedades? Sí, por supuesto que sí, pero esto que está ahí no me lo enseñaron en ningún doctorado. Yo varias veces he dicho, cuando yo hice magíster, aprendí algo muy importante, que la B6 cura el síndrome del túnel carpiano. Es lo único que me enseñaron nuevo. Yo no aprendí nada nuevo ahí, ni tampoco en el doctorado, porque son títulos que son de mucha investigación, en donde tienes que prácticamente lees puros estudios. Se hizo este estudio, este estudio, este estudio, este estudio, pero nadie ahí te enseña la dosis para curar nada, absolutamente nada. Y tú tienes que ser investigador y tener varios experimentos con muestras control, muestra experimental, todo se basa en eso. De eso se trata el doctorado. De hecho, si tú ves un doctorado en nutrición en la Universidad de Chile, ahí acá en Chile, son 5 años y tú ves la malla, bromatología 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y qué es la bromatología? No es el arte de hacer bromas, es el estudio y la composición química de los alimentos, donde tú con instrumento, por ejemplo el GELDAL, tú haces geldalización y cuantificas nitrógeno para saber cuántas proteínas tiene cierto alimento. Eso es laboratorio. Entonces hay muchas nutricionistas que creen que hacen un doctorado en nutrición y van a saber cómo ayudar a una persona con nutrientes. No, no es para eso. El doctorado en nutrición queda la Chile. Entonces, por eso es muy importante que uno también sepa, pero también aplique el pensamiento, porque los descubrimientos se generan pensando, no se generan con Google, porque Google tiene una base de datos que se aporta de la medicina tradicional y hay mucho de Claro. lo que uno hace en Exacto. nutrición ortomolecular que no está en un libro, no está en absolutamente ningún libro. Y es ahí de la importancia de poder contribuir a dar una fórmula para generar un efecto. Por eso hay tanta gente que nunca ha estudiado conmigo, nunca me ha pagado un curso, pero ha ido a YouTube, se ha visto los 400 videos de nutrición ortomolecular que hay ahí y luego me escriben, me curé de esto, me curé de esto, porque ven el video, aplican la formulita y se recuperan. Lo que te digo que es extremadamente anticomercial. O sea, si un manager viera qué yo he hecho yo con mi vida, yo he sido la mujer más estúpida de todos los tiempos. Porque hay personas que venden por ejemplo, yo la otra vez compré una receta para la celulitis por internet. Me cobraron $40 por una fórmula que no sirve, porque la apliqué y no me ayudó en nada. Que eran con una hierba más otra hierba, tantos días, la cuestión, eso es marketearte, ¿me entiendes? Claro. Yo Sí. nunca hice eso con mi trabajo, nunca hice eso con mi trabajo, entonces de eso se han agarrado muchos, muchos, muchos. Por eso es que hay un mexicano que agarró todos mis videos, los vende, se ha aprovechado mucha gente, todo lo que quiera.
Pero si hay algo que yo siempre voy a dejar claro, lo que hay ahí es mío. Yo fui la única en el mundo que le hizo una dosis para curar una enfermedad. Eso no lo ha hecho nadie. Entonces es Ujú. muy importante saber que eso no te lo enseñan en la escuela, jamás lo vas a encontrar en Google y tienes el privilegio de sacarlo de aquí y más encima gratis. Es increíble. Sí, sí. ¿Sí, cierto? Entonces, sí, sí se entiende. Y por eso que yo encuentro igual esta información que es un muy buen aporte y se agradece también tu disposición y la facilidad o el altruismo de poder compartirlo. Así es que, bueno, yo a quien puedo y veo, acá en Chile cuesta un poco más, yo escucho a las otras compañeras de otros países que al parecer tienen más posibilidades de hacer este Sí. tipo de cosas. A mí me ha costado mucho, la verdad es Nuestro que país no es amigable, es por las no, no, leyes, es por las leyes claro. que hay Y lo otro es que la porque estructura de no este te país, pues con la dejan salud, trabajar con estas dosis. O sea, si tú quieres claro, ocupar coenzima Q10, anda a buscarte la dosis que necesitas, po, porque con claro, suerte vas a encontrar 10 miligramos de coenzima Q10 cuando necesitas en enfermedades cardiovasculares graves, en problemas de cardiomiopatía grave, tú necesitas 500 miligramos de coenzima Q10 3 veces al día. ¿Dónde va a encontrar esa dosis? mm, Entonces, de ahí lo terrible de a veces llega, no quiero ni decir nombre porque a veces me da la impresión que si digo el nombre castigo a la plataforma y pueden ir tras la plataforma, pero a veces en esa plataforma, donde el chileno compra mucho, ponen alguna coenzima o Q10 de gran peso, pero dura días. Pero tú ves y ahí lo que ofrecen es como 100 opciones de coenzima Q10 de 10 miligramos. Entonces mm, también hay que estar pendiente. Lo mismo con la de 3, como la norma chilena te permite 800 unidades internacionales 3 veces al día. Lo bueno de esta plataforma es que tú te metes y tienes 10.000 unidades internacionales por software. Una maravilla, una maravilla. Entonces, a veces hay que estar atento para encontrar. Lo mismo con el colágeno tipo 2. Hay una marca solamente que tiene colágeno tipo 2 y no es barato. O sea, estás hablando de 30 cápsulas, 35.000 pesos chilenos, caro, caro. En cambio, tú en Estados claro. Unidos, en otros países, tienes acceso al mismo nutriente 4 veces más económico y dosis más grande. Claro que aquí Oh, estamos pañales en esto. sí, sí es verdad eso. Pero bueno, quería compartir eso. Y entiendo, no sé, no me dijiste nada si lo que yo había indicado estaba bien o no, pero yo creo que podría ayudar a mi compañero que está con este problema al considerar el tema de los nutrientes que se dan para tinitos y el Ganoderma lúcido. Si es autoinmune, claro que sí, no es la única alternativa, también tienes la de 3, pero cuando hay afectación de oído hay que ayudar al nervio auditivo y el nervio auditivo Claro. se repara con cualquier nervio. Tienes que usar todo el complejo B y principalmente la B1, la B5 y la colina, que son los que más participan en el proceso de mielinización. Tienes que ocupar omega 3 también, ahí reestructuras completamente el nervio auditivo. Ujú. Bueno, muchas gracias. Ya queridos y queridas, hemos terminado, estamos listos ya. Espero que vayan internalizando todo lo aprendido para que estén bien preparados para su examen final. Vamos a parar la grabación aquí.